Continuando con el impuesto a las utilidades de las empresas, tenemos la clasificación fiscal sobre rentas no gravadas. ¿Qué quiere decir rentas no gravadas? Son todos los ingresos que percibe la empresa que no están alcanzados por el impuesto a las utilidades de las empresas. En otras palabras, no se paga IVA por estos ingresos. Para ello consultaremos la normativa tributaria, la ley 843 de Bolivia. Son rentas gravadas todas las utilidades de fuente boliviana, sin perjuicio de las disposiciones especiales que establece el artículo 42, 44 de la ley 843, el decreto supremo 24051, artículo 12. Asimismo, los que surjan de los estados financieros están alcanzados. En otras palabras, quiere decir los que son de fuente boliviana son alcanzados y los que no son de fuente boliviana no son alcanzados. Iniciamos clasificando las rentas no gravadas. Cuando son ingresos de fuente extranjera, o sea, fuera del territorio nacional de Bolivia que se hayan generado y llegan esos ingresos a Bolivia, a nuestra empresa, esos son ingresos no gravados, rentas no gravadas. Aquellas utilidades de fuente extranjera que se hayan obtenido fuera del país no grava el IVA. Tampoco grava aquellas utilidades o dividendos que percibe la empresa por inversiones que haya realizado en otras empresas dentro de Bolivia. Ahí son rentas de fuente boliviana. Pero en este caso, en esas empresas ya se ha pagado el IVA y se ha distribuido, lógicamente, después de impuestos. Entonces, las utilidades que se obtienen por inversiones realizadas en otras empresas que están gravadas por el IVA no son gravadas en esta empresa. Tenemos las actividades de reorganización de empresas. De acuerdo al artículo 28 en el decreto 24051, establece los derechos y obligaciones son transferidas a las empresas sucesoras. Es decir, cuando una empresa existente se une con otra empresa, esa actividad no está alcanzada por el IVA. Tampoco está alcanzado la actividad de reorganizar empresas a través de escisión o división, como por ejemplo, una empresa existente se divide en dos empresas. O también se puede presentar la actividad de reorganización de empresas cuando una empresa de un tipo societario se transforma en otro tipo societario. Por ejemplo, una SRL se transforma en una sociedad anónima. Esa actividad no es objeto del IVA porque solamente se está cambiando de tipo societario. Las actividades de conjunto económico, de acuerdo al artículo 40 de la ley 843 texto ordenado, como ser las transferencias, las absorciones, el hecho de absorber a otra empresa, por ejemplo, una grande absorbe a una pequeña. Los aportes de capital, por ejemplo, yo quiero adicionar, aumentar mi capital, no está alcanzado por el IVA, porque aquí no se está generando rentas, ¿no es cierto? Entonces es razonable que la norma indique que no está alcanzado por el IVA. Cerramos rentas no gravadas. La clasificación fiscal de los gastos realizados en la empresa lo clasifica en gastos deducibles y gastos no deducibles. Es decir, que los gastos deducibles son aquellos que son reconocidos tributariamente de acuerdo a normativa tributaria, deducibles para determinar el impuesto a las utilidades de las empresas. Es decir, que es un gasto que va a ir a restar la ganancia o las rentas gravadas y determinar así la base imponible. Pero hay condiciones, ¿cuáles tributos, no? Los gastos operativos, según el artículo 15, de acuerdo al artículo 10 de este decreto 24051, que es el reglamento al IVA, se reconoce como gastos deducibles a los alquileres. Alquiler, por ejemplo, de bienes muebles, bienes inmuebles, que estén respaldados con recibos de alquiler o la aplicación de la retención del IRS-IVA a sujetos que no estén alcanzados por el IVA. Siempre y cuando estos alquileres se paguen, por ejemplo, para
mantener la fuente, como decía, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tenemos una empresa y necesitamos alquilar un ambiente donde funcione nuestra empresa porque no tenemos un ambiente propio, debo respaldar con el NID también, ¿no? Porque el NID va a especificar dónde es el domicilio fiscal de la empresa. Es ahí donde nosotros estamos pagando alquileres. Además, están los alquileres de los almacenes. Por ejemplo, la empresa alquila en un lugar diferente al del negocio, al del domicilio fiscal, donde realmente abre las puertas para exhibir su mercadería. Puede alquilar para guardar su inventario, qué sé yo, un almacén en otro lugar distinto, debido a que no hay en esa zona. Entonces, se hace registrar en impuestos que ese alquiler es específicamente para guardar el inventario de la empresa, es decir, va a contribuir a la generación de rentas grabadas, ¿no es cierto? Entonces, es reconocido por la ley tributaria. Las regalías, aquellas regalías originadas en las transferencias de bienes inmateriales tales como derechos de autor, marcas de fábrica, las fórmulas, secretos, estas regalías que se paguen por estas situaciones son deducibles del IVA, pero la condición siempre va a estar que esté vinculado. Otros similares. La norma establece que si hubiese algún otro gasto, no estuviera contemplado como alquiler ni regalías y fuera similar a estos que se presentasen en el negocio, siempre y cuando estén vinculados y cumpla toda la regla general, será deducible del IVA. Pasamos al punto 2, remuneraciones al factor trabajo. De acuerdo al artículo 11 del Decreto Supremo 24051, indica que los sueldos, los salarios, las comisiones, los aguinaldos, todos los gastos de movilidad originados en las leyes sociales o convenios de trabajo, pero que demuestren la aplicación de esta planilla del RCIVA, son reconocidos por la ley tributaria. Estos gastos son deducibles del IVA y lógicamente no se paga impuesto. Continuamos con remuneraciones al trabajo. En su inciso B, los dueños, socios, accionistas u otros reciben una remuneración, pero la norma indica se puede pagar siempre y cuando medie una efectiva prestación del servicio a la empresa. Se aplique además el RCIVA. Entonces, los dueños pueden trabajar en su propia empresa, ¿no? Pero deben estar en planilla. Debe aplicarse el RCIVA. Y además que efectivamente trabajen, ¿no? Por eso dice la norma que medie una efectiva prestación del servicio. Si trabaja, lógicamente, corresponde, ¿no? Entonces la ley también reconoce, además ahí vamos a respaldarnos con el control de asistencia, y además van a estar en planilla, van a estar asegurados en las diferentes instituciones del Seguro Social a corto plazo y a largo plazo también. Continuamos, ¿no? Con el artículo 11, otros establece la norma en su inciso C. Siempre y cuando, dice, ¿no?, la condición de que el beneficio sea para todo el personal de dependencia, o sea, todos los trabajadores, sean emergentes de leyes sociales o convenios colectivos de trabajo. Por ejemplo, la norma indica que la asistencia sanitaria se reconoce como gasto deducible. Asimismo, la ayuda escolar, los clubes deportivos también son reconocidos por la ley tributaria como gasto deducible, pero la norma indica siempre y cuando no exceda del 8.33% del salario bruto de la gestión anual, de la planilla anual. La planilla anual es pues la planilla de los 12 sueldos, ¿no? Entonces, lo que se le da como otros beneficios, seguro médico privado, o sea, adicional al seguro que se tiene en la caja, ¿no? Ayuda escolar o para clubes deportivos para que despeje su mente el personal, no debe exceder de toda esa planilla de los 12 meses de su total ganado del 8.33%. Si es igual o inferior a ese porcentaje, es reconocido como gasto deducible del IVA. La diferencia, si es que hubiera un excedente, no se reconoce. Pasamos a servicios. En servicios, en su artículo 12, el decreto 24051, reglamento al IVA, establece que son deducibles los gastos de cobranza,
de aquellas rentas gravadas por ventas a créditos facturados. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, damos el crédito, se contrata a otra empresa para que realice justamente estas cobranzas. Entonces se le paga una comisión. Como se va a recuperar y lograr que retorne a nuestras arcas el dinero, entonces reconoce como gasto deducible del IVA. Los aportes a organismos reguladores. Todos aquellos gastos que se paguen a entidades encargadas de la percepción que estén respaldados y acreditados por dichas entidades, como el Ministerio de Trabajo, se paga cuando presentan las planillas, como el caso de la ASFI, se paga una acotación semestral, pero siempre y cuando la entidad esté regulada por ese ente. Y así hay varios entes donde se cancela. Aportes a la seguridad social. Por ejemplo, los pagos a la Caja Nacional de Salud, el pago para su renta de vejez, que es el seguro a largo plazo, antes era la AFP. Provivienda, sobre la planilla de sueldos de los dependientes. También tenemos los gastos de transporte, en aquellos casos de los viáticos y otras compensaciones por los viajes, el valor del pasaje. Incluye el viático diario a nivel de director general, a capitales de departamento el 50%, en viajes a provincias sujeto a rendición de cuenta documentada o retención del IRC/IVA, que sean estos viajes lógicamente realizados por el personal de la empresa, lógicamente para realizar alguna representación a la misma empresa. No va a viajar de paseo o de vacaciones, ¿no? Tiene que ser para que coadyuve en la generación de rentas gravadas o haga una representación especial a la empresa. Por ejemplo, hay muchas veces que se debe ir a una reunión que corresponde por el rubro del negocio, que se reúnen todos los empresarios, las remuneraciones a directores. Este tipo de gastos de remuneraciones a directores está condicionado a un ajuste fiscal. Quiere decir que está condicionando hasta ahí, hasta ese límite, ¿no? Pero ¿qué tal? La pregunta viene, que si el principal ejecutivo gana 10.000 y el director gana 15.000, ¿es deducible del IVA? En este caso, la norma nos dice, no puede exceder el equivalente del principal ejecutivo, y el principal ejecutivo gana solo 10 y el otro está ganando más. Entonces está incumpliendo la norma. Ahora, la pregunta ¿es deducible estos 15.000? Pero la norma permite y acepta los 10.000, ¿no es cierto? Entonces, es no deducible. ¿Cuánto? Sacamos la diferencia. 5.000. Este importe es no deducible. Entonces, solamente se deduce hasta el sueldo del máximo ejecutivo, no más. ¿Ahora se comprende? Sí, Lisa. Y continuamos. Y tenemos los honorarios por asesoramiento, por dirección o servicios prestados en el país o desde el exterior, pero que siempre y cuando estén respaldados y se haya retenido el impuesto. Entonces se puede pagar honorarios por asesoramiento que se reciba, ¿no? Una capacitación, qué sé yo, ¿no? No importa que nos puedan capacitar desde el extranjero o nos capaciten aquí mismo en Bolivia, gente boliviana, ¿no? Por estos servicios que nos están brindando de capacitar, se denominan honorarios. Estos normalmente están respaldados con una factura. Si son empresa, ellos emiten una factura y nosotros cancelamos. Pero si no son empresa y ellos son capacitadores y están en el exterior, entonces se los retiene el impuesto. Y si están en el país, igual, no tienen factura, se les retiene. Otros gastos similares, indica la norma, por servicios debiendo estar respaldados y retenido el impuesto. Alguna situación que se presente, que no esté establecido en estos incisos, desde la A hasta la F, pero que sea similar a ellos, siempre y cuando, lógicamente, cumpla la regla general y además esté respaldado y se haya retenido el impuesto, son deducibles del IVA. Pasamos a servicios financieros. Los servicios financieros son deducibles siempre y cuando
Por ejemplo, en el caso de intereses de deudas, actualizaciones y gastos originados por su constitución. Además, la renovación o la cancelación, pero siempre y cuando que la deuda haya sido contraída para producir renta gravada o mantener la fuente. O sea, estos intereses son deducibles, no deben ser superiores a la tasa bancaria, máximo un 36%. Si el préstamo es del exterior, la tasa no debe exceder a la tasa LIBOR más el 3%. Las diferencias se hacen ajustes fiscales. Y si es de menos, todo es deducible, ¿no? Pero si es de más, la demasía ya no es deducible. Por ejemplo, por ahí somos una heladería y necesitamos un vehículo para distribuir el helado, un frigorífico. Entonces, sacamos crédito del banco y el banco nos cobra intereses, porque ya no vamos a pagar alquiler para alquilar un frigorífico. Entonces, ahora ya vamos a tener nuestro propio frigorífico, pero es para distribuir el helado, no es para otra cosa, porque nuestra empresa es una heladería, por ejemplo, ¿no? Que coadyuva con la generación de rentas gravadas. Las cuotas pagadas por arrendamientos financieros y otros gastos pactados en el contrato que pueda asumir el arrendatario y otros gastos que se pudieran ocasionar dentro de este contrato, todo eso es deducible del IUE. Las primas de seguros y sus accesorios que cubran riesgos sobre bienes que produzcan rentas gravadas y al personal dependiente contra accidentes de trabajo. Por ejemplo, podemos asegurar el inventario, podemos asegurar la empresa, los activos fijos, donde tenemos de más valor, dependiendo del tipo de empresa. Por ahí, digamos, tenemos una empresa eléctrica y el personal es de la cuadrilla que va a ir a cortar la luz, a arreglar los postes, es de alto riesgo, ¿no es cierto? Entonces se tiene que pagar un seguro contra accidentes de trabajo. Son las características de algunos tipos de empresas. Esos pagos de esos seguros son deducibles del IUE. Están vinculados con la actividad gravada. ¿Qué tributos son deducibles del IUE? Los tributos son deducibles siempre y cuando efectivamente se hayan cancelado como contribuyentes directos los impuestos que no son recuperables, o sea, no son compensables. De acuerdo al artículo 14 del Decreto Supremo 24051 de la Ley 843, establece que son deducibles impuesto a las transacciones es deducible, el impuesto a la propiedad de bienes, inmuebles y vehículos automotores también es deducible, siempre y cuando la empresa lógicamente tenga a su propio nombre el vehículo. El impuesto municipal a las transferencias de inmuebles y vehículos automotores es deducible. El impuesto a las sucesiones y a las transmisiones gratuitas de bienes, el pago de las tasas y las patentes a los municipios por estos bienes, también la patente por el negocio, la licencia de funcionamiento, esas cosas, ¿no es cierto?, que se paga, son deducibles del IUE. También hay otras tasas, ¿no? Tasas de alumbrado público, la empresa consume energía, entonces ahí se paga la tasa de alumbrado público, la tasa de aseo urbano también se paga. Todo eso es deducible del IUE. Lógicamente, siempre y cuando en el negocio se tenga esos servicios, ¿no? La luz sí o sí, pues es un servicio básico necesario, ¿no? En el caso de patentes mineras, derechos de monte y regalías madereras, derechos de área, también esos pagos son deducibles del IUE. Continuamos con los gastos operativos. De acuerdo al artículo 15, Decreto Supremo 24051, reconoce la norma tributaria como gastos operativos deducibles del IUE a los gastos directos e indirectos, sean estos fijos o variables, para el desarrollo de la producción y las operaciones mercantiles, como ser pago por consumo de agua, combustible, energía, gastos administrativos de promoción, publicidad. Ahí tenemos un vehículo y compramos combustible, es un gasto operativo para que funcione ese vehículo, ¿no? Para trasladar los helados. Si seguimos con el ejemplo del frigorífico, entre otros, ¿no? Todos los gastos que sean necesarios para llevar adelante la empresa. Son gastos operativos deducibles del IUE. En el caso de empresas mineras, los gastos de exploración y otros inherentes al giro del negocio son deducibles del IUE. También establece el artículo 15 del 24051 Decreto Supremo, en las empresas petroleras son deducibles del IUE los gastos de exploración y explotación, costos de operaciones, costos geológicos, geofísicos y geoquímicos.
Son deducibles como gastos operativos las compras de bienes y servicios a personas naturales que no están obligados legalmente a emitir una factura, pero deben cumplir las condiciones normales para regímenes tributarios especiales. Por ejemplo, se debe respaldar cuando se compra en un mercado. Los mercados no están registrados en el régimen general, ellos están registrados en regímenes especiales. Hay una forma de respaldar esas compras. Normalmente se hacen compras en los mercados cuando no existe el producto en una empresa o en un comercio del régimen general. Son gastos operativos también aquellas compras que se realicen a personas que no están en estos regímenes especiales, pero tampoco están en el régimen general. Es decir, son personas naturales que no están registradas en ningún régimen, no tienen NID y realizan la actividad o el servicio de manera esporádica. En ese caso, se debe realizar la retención de los impuestos correspondientes y pagarlos al Estado.